Mi nombre es Alex Marín Espinosa. He trabajado ya en temas de seguridad por más de 11 años. Prácticamente todo lo que he desarrollado a través de experiencia ha sido desde la administración de antivirus, la parte de correo electrónico. Después comenzamos con temas de cifrado y quisimos generar este webinar precisamente con la idea de poder dar un poco de instrucciones o un camino a seguir para todos aquellos que hoy en día trabajamos con servidores, pero que desafortunadamente en algún punto no llegamos a encontrar la solución que se adecua a la parte de protección 100% servers. Por esta razón, nuestro compromiso a nivel clientes, pues realmente tiene que ver con eso, mostrarles qué soluciones son las que manejamos, qué soluciones pudieran adecuarse al cliente, pero sobre todo pensando en un tema de día a día, es decir, cómo nos puede ayudar, qué funcionalidad puede tener y sobre todo que al momento de que nos adquirir una solución sea la más adecuada y con ella le podamos sacar el provecho real, ¿no? Bueno, listo. Voy a apagar un poquito la cámara y regreso con ustedes en un segundo. Muy bien, como parte de este webinar, como bien lo mostraban, es protege tus servidores sin interrumpir tu operación, ¿sí? Esto que es importante, en algunas ocasiones podemos encontrar ciertas soluciones en el mercado, pero estas soluciones en ocasiones nos llegan a provocar un poco de problemas cuando las llevamos hacia nuestros equipos servidores. ¿Esto qué quiere decir? No significa que las soluciones son malas o no significa que las soluciones no protejan como deban a los servidores, sino que el detalle se encuentra en que no están pensadas como tal para un servidor. ¿Y esto qué significa? Que en ocasiones nos puede llevar incluso a tener que hacer un trabajo mayor para poder customizarlas y poder hacer que funcionen como se debe en un servidor. Y para esto hemos trabajado sobre todo en empezar en visibilidad de qué significa el poder tener una solución de protección en los servidores. Pero antes sí es importante visualizar cuáles son o cuáles serían para nosotros como administradores de servidores los retos, ¿sí? Es importante conocer que a nivel funcionalidad, administrar un servidor no es lo mismo que administrar un equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel de proceso, el nivel de importancia dentro de la empresa es aún mayor que con los equipos de cómputo. Por eso, hicimos la tarea de poder identificar algunos retos como administradores de servidores. Y uno de ellos, y creo que a la mayoría de nosotros en algún punto nos llega a suceder, es que contamos con servidores legacy. En el mercado existen, como les comentaba, algunas o muchas soluciones que son muy buenas en cuestión de protección de antivirus para la parte de equipos, pero cuando llegamos a la protección de servidores, en algunos problemas nos encontramos que no tenemos una gama amplia de sistemas operativos soportados, pero aún peor cuando llegamos a necesitar una protección para un sistema operativo que hoy en día ya no tiene soporte del fabricante. ¿Y qué es lo que nos encontramos sobre todo en esos servidores? Bueno, pues primero que nada, la parte de la falta de soporte del fabricante, sobre todo, ¿no? Es decir, ya nos quedamos sin respaldo para la parte del fabricante. En caso de que suceda algún problema, el soporte lo tenemos que dar nosotros como área del mismo. Falta de parches de seguridad. Normalmente en equipos legacy, cuando nosotros realizamos la protección, uno de los puntos principales es que queremos hacer esos parches de seguridad. Pero ¿qué sucede? Que en ocasiones esos servidores también a nivel hardware ya no están tan altos, tienen alta disponibilidad para la parte de espacio en disco o incluso la parte de memoria. Y eso implica que al momento de que nosotros queramos hacer algún parcheo, que si de por sí ya el mismo fabricante no se hace responsable de ese tipo de parches o ya no genera nuevos para el sistema operativo,
el que nosotros le empecemos a colocar quizá parches de seguridad y que este sistema o este servidor no tenga espacio suficiente, mayor a tapar o poder quizá mejorar la calidad de vida del servidor, la ponemos un poco más en jaque. Estos servidores o este tipo de aplicativos, pues también nos generan, creo que un mayor costo. ¿Por qué? Porque hay que estarlos monitoreando más tiempo. Al estar un poco sin soporte, al no poderles aplicar todos los sistemas o parches necesarios para tenerlo protegido, eso nos lleva a nosotros como administradores a tener que estar monitoreándolos con mayor frecuencia para poder evitar que sean un punto vulnerable hacia la empresa. Y desafortunadamente en la cadena de un ataque, los servidores legacy se vuelven el eslabón más débil. Otro de los puntos que encontramos, otro de los retos que encontramos en estos servidores, pues es el mantenimiento, los mantenimientos riesgosos. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo con el punto que mencionaba al inicio, cuando nosotros estamos queriendo tener más protegido un servidor, normalmente hacemos cambios en el mismo y en ocasiones hay servidores tipo legacy que ni siquiera están ya soportados para un reinicio, es decir, que muchos de nosotros como administradores inclusive ni siquiera le queremos mover o hacer algún cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que en algún reinicio, por aplicación de un parche o por moverle alguna configuración, desactivar o modificar el firewall o etc., pudiera hacer que este servidor ni siquiera reinicie. Entonces, entramos en un reto de un mantenimiento riesgoso, es decir, creer que este servidor en algún punto ni siquiera va a volver a funcionar. Otro de los retos que nos encontramos dentro como administradores de un servidor es la parte de control y monitoreo. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos administrados nuestros servidores, pero no tenemos mucho control de los mismos. Es decir, cualquier persona puede acceder a ellos y hacer un cambio, instalar un parche, instalar un software. A pesar de en ocasiones de que existen soluciones de hardening que nos permiten mantener protegidos nuestros servidores, en ocasiones no es posible el poder tenerlos 100% cerrados. ¿Esto qué implica? Que tenemos quizá o perdemos un poco el control de esos cambios. Entonces sí es importante que, bueno, pues quizá uno de los retos más importantes son la falta de control de cambios en las carpetas críticas. Quizá no voy a proteger todo el sistema operativo y no lo voy a cerrar, pero sí sea importante tener el control de esas carpetas. Carpetas que cualquier modificación pudieran provocar que el sistema operativo deje de funcionar o incluso alguna aplicación que vive dentro del mismo, ¿no? La falta de control de cambios en llaves de registro. Algunos casos hay soluciones hoy en día que se disfrazan de aplicaciones válidas y hacen o cometen alguna actividad sospechosa y entre ellas tiene que ver los cambios de llaves de registro. Es importante tener ese control de esos cambios para poder determinar en caso de alguna modificación en el sistema o falla, podamos tener visibilidad de qué fue lo que sucedió, es decir, qué cambió en el sistema. La falta de control de cambios en archivos, la falta de control de cambios en servicios. Algo importante que llega a suceder en la parte de servidores es que estos servidores deben de cumplir siempre deben de tener siempre los servicios activos, es decir, poder seguir brindando el servicio para el cual fueron creados. Entonces, el tener el control de esos cambios, es decir, el poder darnos cuenta cuando el servicio se cae, cuando se modifica, cuando se detiene o cuando incluso ha vuelto a iniciarse, es importante tener ese conocimiento. La falta de alertas por cualquier cambio en el servidor o en los servicios. Lo mismo, lo comentaba, es un reto muy importante y desgraciadamente en ocasiones se vuelve un proceso de nunca acabar, dado que tenemos que estar revisando constantemente los servidores, quizá incluso manual. Es decir, tener que entrar a los servidores, estarlos revisando, o incluso qué sucede si llega a fallar algo, tenemos que entrar al Event Beware para poder saber qué fue lo que pasó en el servidor. Y esto se vuelve un reto. ¿Por qué? Porque nosotros como administradores, como servidores, lo principal que tenemos que tener en un servidor es la visibilidad. Poder saber qué está sucediendo y en qué momento está sucediendo. Pero sobre todo tener el control de cualquier cambio en el mismo sin tener que afectar los servicios como tal.
Otro de los retos que identificamos dentro de la parte de administrador, como administrador de servidores, son las vulnerabilidades. Un punto importante que mencionábamos en la parte de servidores legacy. Es importante el estar monitoreando nuestros servidores, estarlos constantemente escaneando por alguna vulnerabilidad, ya sea del sistema operativo o de aplicaciones. Siempre es importante el poder contar con esa visibilidad, pero sobre todo el contar con una solución o una herramienta que me permita estarlos monitoreando constantemente. Y por alguno de estos, o por qué creo que es un reto para nosotros como administradores, porque desafortunadamente a veces el tema de la administración de vulnerabilidades no cae en nuestro campo, normalmente es asignada a otra área. ¿Y esto qué implica? Esto implica que nosotros no nos demos cuenta realmente de lo que sucede o qué le hace falta al servidor hasta que sea notificado hacia nosotros. Entonces, esto se vuelve desafortunadamente un reto porque nosotros nos quedamos sin la administración de esto. ¿Y qué otros retos podemos entender con esto? Bueno, pues la falta de tiempo en la implementación de parches de seguridad. Desafortunadamente nosotros como servidores o más bien administradores de un servidor somos muy precavidos a la hora de implementar un parche. ¿Por qué? Porque sabemos que un parche mal implementado pudiera llegar a provocar un mal funcionamiento en la solución. Falta de una solución de escaneo de vulnerabilidades y remediación. En ocasiones tenemos las soluciones de escaneo, es decir, que me están diciendo qué vulnerabilidades están siendo necesarias en nuestros servidores, pero no tenemos el complemento para el tema de remediación. Y esto en ocasiones se vuelve un proceso amplio y quizá muy tardado. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por varios procesos para poder primero conocer qué vulnerabilidad tiene, posteriormente analizar el parche que cubre esa vulnerabilidad y finalmente poder implementarlo. La falta de una solución que permita proteger virtualmente una vulnerabilidad y dar tiempo suficiente para implementar el parche del fabricante. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, en ocasiones nos ha sucedido, y si ustedes se han dado cuenta, conforme va pasando el tema o actualizándose todo el tema de tecnología, la salida de parches o de vulnerabilidades más bien, los atacantes hoy en día están en eso, constantemente escaneando todas las vulnerabilidades posibles en sistemas operativos o en aplicaciones. Y eso en ocasiones a nosotros nos genera un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque incluso ellos se dan cuenta de la vulnerabilidad antes que nosotros. Y lo peor aún es cuando a nosotros nos damos cuenta de qué vulnerabilidad fue la que se presenta en nuestro sistema operativo, no contamos con el parche para poderlo tapar. ¿Y esto qué implica? Que realmente dejamos vulnerable nuestros servidores. Y un servidor es uno de los puntos más críticos dentro de la empresa. Y todo lo anterior nos lleva quizá a uno de los retos más importantes que quizá hoy en día podemos tener como visibles, ¿no? Es el encontrar un agente de seguridad que sea 100% pensado para los servidores. Muchos de nosotros nos ha tocado que en algún momento cuando tocamos base con nuestra área de tecnología, buscamos una herramienta que permita proteger normalmente a nuestros equipos laptop o nuestros equipos PC. Y ya al final, si es posible, preguntamos que si ese mismo servicio o esa misma protección nos va a funcionar para nuestros servidores. Desafortunadamente, uno de los puntos importantes es cuando nosotros generamos un agente de seguridad que ocupamos de un equipo de PC a un equipo de laptop para servidores, el mayor trabajo y el mayor reto es la customización del mismo, es decir, hacerlo que funcione para nuestros servidores, que el firewall no nos bloquee conexiones a servicios importantes, que el firewall no bloquee carpetas compartidas, que no bloquee servicios de DNS, etc. Son parte de los retos que tenemos. Y otro de los retos que encontramos es desafortunadamente el tema de incompatibilidad. Como los mencionaba en un inicio, el abanico desafortunadamente en muchos de las marcas hoy en día dentro del mercado para la parte de protección de servidores se limita mucho al tema de Microsoft. A veces nos quedamos un poco cortos con la parte de Unix o la parte de Linux, servidores HP que están saliendo al mercado, que son necesarios, servidores, por ejemplo, Oracle Linux,
que también son importantes hoy en día en el mercado, pero no tenemos una herramienta que pueda abarcar y nos pueda permitir protegerlo. En ocasiones encontramos algunas soluciones, pero no cubren al 100% la necesidad del servidor. Es decir, quizá podemos encontrar soluciones que sean compatibles en el tema de antivirus, pero no tienen un firewall adecuado o no tienen una protección para la parte de vulnerabilidades o tienen antivirus y vulnerabilidades, pero no hacen una remediación. Entonces, esos retos como parte de tener que deshabilitar un módulo de protección porque no está pensado para los servidores es un reto que a veces inclusive nos lleva a nosotros como administradores a decidir no prender el módulo de plano, es decir, no meterle ruido al servidor. ¿Sí? Otro de los retos que hoy en día, conforme ha crecido la tecnología, los servidores ya no solamente viven físicamente, ¿no? Ya no solamente los podemos instalar en un servidor físico, también podemos instalarlos en otras plataformas. Y el encontrar soluciones que me permitan conocer o tener la misma protección en multiplataformas se vuelve un reto para nosotros como administradores de servidores. ¿Por qué? Porque como les comentaba, desafortunadamente hoy en día o afortunadamente para muchos, la parte de existencia de ya no solamente servidores físicos, sino poder tener servidores virtuales o incluso subirlos a la nube, crear el tema de contenedores, Kubernetes, todos estos servicios hoy en día comienzan a tener mayor afectación o mayor requerimiento del lado de nuestros clientes o de lado de nosotros como administradores, y esto implica que también debemos de llevar la protección hacia esos lugares. Entonces, uno de los retos es poder encontrar una solución que me permita tener visibilidad sin importar dónde esté viviendo nuestro servidor. Y bueno, todo esto antes mencionado, como lo comentaba en un inicio, son los retos que nosotros como administradores de servidores nos encontramos. Servidores legacy, control y monitoreo, la falta de visibilidad, la falta de poder parchar nuestras vulnerabilidades sin tener afectación en nuestros servidores, la falta de un agente de seguridad que esté pensado 100% para un servidor y el poder proteger nuestros servidores sin importar dónde nuestro servidor viva actualmente. Ahorita en un momento vamos a enviar una pequeña encuesta. Por favor, me gustaría que todos estén atentos a su chat para la compartición de la misma y continuamos en unos 2 minutitos en cuanto se envía. Listo, las encuestas ya están en el chat. Si me hacen favor los participantes de poder ir contestándolas, se los agradecería mucho. Parece ser que la mayoría de retos o el punto de mayor reto es el tema de vulnerabilidades, así es como se está moviendo un poquito la gráfica. Algunos tenemos respuestas como el tema de multiplataforma, falta de visibilidad, servidores legacy. La parte de control y monitoreo no ha tenido mucho movimiento. Bueno, continuamos.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros como parte de consultoría para tecnologías y seguridad, qué es lo que nosotros podemos mostrar o cómo podemos nosotros más bien afrontar los retos mencionados anteriormente? Bueno, primero que nada, el poder contar con una solución de seguridad, que sea multiplataforma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que me permita tener control en un servidor SUSE, que me permita tener control y protección en un servidor Ubuntu, que me permita tener control en un servidor de Windows, en un servidor Linux, en un servidor CentOS o un servidor de Red Hat, sin tener ningún tema de funcionalidad, es decir, la misma funcionalidad para cada uno de nuestros sistemas operativos. Adicional a esto, ¿qué es otra de las partes importantes? Bueno, la protección de la red. ¿Sí? ¿Cómo podemos afrontar los retos? Bueno, pues tenemos que tener una solución que permita tener o permita proteger nuestra red. ¿Y cómo la vamos a proteger? Bueno, es importante contar con una solución o un módulo de protección de Intrusion Prevention, es decir, una herramienta que esté constantemente monitoreando a través de firmas conocidas la parte de IPS. Protección a la red, ¿para qué? Para protección de ataques. Una protección que me permita tener un escaneo de vulnerabilidades. ¿Sí? Esto es importantísimo, el que nosotros tengamos visibilidad de las vulnerabilidades en nuestros servidores. Pero aún mejor que inclusive en el mismo momento en que nosotros hacemos un escaneo de vulnerabilidades, podamos hacer la remediación de las mismas. E incluso aún mejor, que podamos nosotros parchar vulnerabilidades, quizá con un periodo de tiempo de casi 3 meses antes de que el mismo Microsoft lo haya publicado. Y sobre todo, la parte de protección de firewall. Obviamente una protección de firewall que esté pensada sí o sí para temas de servidores, pensada en nuestros servicios más importantes como DNS, DHCP, que no nos vayan a generar algún conflicto al momento de nosotros implementarlos o ponerlas en marcha. ¿Qué necesitamos para enfrentar los retos? Una detección y alerta de actividades sospechosas. ¿Ok? ¿Y cómo lo realizamos? Bueno, primero que nada, tener una herramienta que me permita tener control de aplicaciones. Es decir, que yo pueda determinar qué aplicaciones van a funcionar dentro de mi servidor y con qué tipo de permisos y privilegios en el mismo. Una herramienta que me haga o me permita hacer inspecciones de logs. Es decir, que no solamente me interesa ver el comportamiento de cada una de las carpetas o de las llaves de registro, no, también quiero poder tener visibilidad en cómo se está monitoreando el sistema, qué es lo que está haciendo, qué tipo de cambios pudieran llegar a ser y cuáles de estos cambios pudieran perjudicar el funcionamiento de la misma. La parte de File Integrity Monitoring. Esta parte de esta solución me permite mucho el poder estar monitoreando, como les comentaba en un inicio, la parte de llaves, carpetas críticas, servicios, modificaciones, todo lo que tenga que ver, ya sea conocido o que nosotros mismos podamos dentro del servidor crear un servicio específico o un desarrollo interno y que queramos estarlo monitoreando, es posible realizarlo a través de una solución que tenga la parte de File Integrity Monitoring. Algo que no puede faltar para poder afrontar los retos es la protección de malware. Una protección de malware que obviamente me permita proteger de todo el tema de anti-malware, incluido el tema de ransomware, ¿sí? Que me pueda hacer un análisis de comportamiento, es decir, que no solamente se base en firmas para poder proteger mi servidor. Es importante detener lo conocido, pero es aún más importante detener todo lo que no conocemos. Y por esta razón es que se incluyen soluciones de comportamiento, es decir, a través de ciertas adecuaciones, ciertas modificaciones en el sistema operativo de aplicaciones conocidas que no deban de ser o que no tuvieran que ver con el comportamiento normal de la aplicación, nosotros podríamos tener esa parte de protección. ¿A través de qué? De una detección de análisis de comportamiento.
La parte de Machine Learning no puede faltar hoy en día. La parte de Machine Learning creo que en la mayoría de las soluciones en el mercado está siendo como que cada vez más solicitada, incluso cada vez más necesaria por la parte de protecciones para amenazas desconocidas. Quizá alguno de ustedes pudiera decir o opinar que la parte de web en un servidor no es necesaria. Bueno, quizá la parte de web en cuestión de navegación no, pero la cuestión de reputación sí. Es decir, quizá un servidor como tal no vamos a estar navegando o no es utilizado para navegar en páginas como Google, las páginas de Facebook o otras categorías. Pero sí es importante que si por alguna razón el servidor o un proceso llegara a abrir alguna URL, sí es importante que tengamos una herramienta que nos permita saber si el tipo de URL que está intentando abrir el servidor a través de una tarea programada o a través de alguien haciendo clic, sea una página que no pueda provocar algún problema o descargar algún tipo de software malicioso. Y todas estas protecciones al final me están permitiendo cumplir con diferentes retos. El reto del agente de seguridad para cualquier plataforma, el reto de poder tener el escaneo de vulnerabilidades y poder hacer parcheos virtuales para nuestros servidores, la parte de protección de firewall, la parte de intrusion prevention, me permite el poder tener una solución que no me esté provocando algún problema adicional en el funcionamiento del server. ¿Por qué? Porque toda esta parte de red está pensada para servidores. La parte de escaneo de vulnerabilidades, pensando en un parcheo virtual, me permite el poder tener al menos, como les comentaba, 3 meses de periodo de gracia antes de tener que parchar a través de lo que haya detectado o lo que haya publicado Microsoft. La parte de control y monitoreo y visibilidad la estoy tomando o la estoy evaluando a través de la detección de alerta de actividades sospechosas. Con esta parte yo estoy cumpliendo ese reto, lo estoy mitigando. La parte de protección de malware obviamente es la protección básica para cualquier sistema operativo a nivel servidor. Pero todo esto, al final, para nosotros como administradores, se vuelve un poco tedioso el tener que estar visualizando cada una de ellas por separado, por lo cual uno de los puntos que hoy en día está haciendo mayor impacto para el tema de servidores e incluso para el tema de equipos de cómputo o laptops es el poder tener una herramienta que me permita hacer detección y respuesta, ¿sí? Es decir, que a través de todas las protecciones que anteriormente les había mostrado, todas estas me permitan a través de una solución de detección y respuesta hacer la correlación de información y poderme a mí, administrador, dar visibilidad de lo que está sucediendo y poder tomar decisiones de acuerdo a lo que yo estoy viendo que está pasando en cada uno de ellos. Normalmente todo el tema de detección y respuesta está trabajado a través de las reglas de Mitre, todos los caminos o pasos posibles para la ejecución de un ataque, todo eso correlacionado a través de la información que cada una de estas capas y cada uno de estos módulos me va a permitir obtener para al final yo tomar una respuesta y saber cuál es el estado de salud de mi servidor y qué tan bien protegido está. Por favor, me ayudan nuevamente enviando el siguiente cuestionario. Muchas gracias. Les pido, por favor, tomen el tiempo para la parte de responder el siguiente cuestionario. Muchas gracias.
Perdón, me están diciendo que al intentar responder las encuestas les está mandando algún error. No sé si... ok. Si me dan un segundito, ahorita íbamos a lanzar las preguntas una a una, pero ahorita la podemos hacer, puedo lanzar el formulario completo. Ok, listo. Para los que me están comentando el tema del error en las encuestas, denos un segundo, ahorita lo acomodamos. Mientras me gustaría abrir un pequeño paréntesis en el micrófono para saber si de lo que hemos hablado hasta ahorita han tenido alguna duda o comentario. Me gustaría que pudiéramos hacerlo un poco interactivo antes de pasar a la siguiente sección. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que no se haya dormido? ¿No? ¿Todos dormidos entonces? Bueno, parte de este webinar tiene como objetivo el poderles mostrar a ustedes una solución que hoy en día cumple con todos los requerimientos necesarios para poder cubrir los retos que nosotros como administradores de servidores nos hemos encontrado. Esta herramienta, como nombre oficial, es la parte de Cloud One. Cloud One es una solución que a nivel funcionamiento cubre varios módulos y varias formas de proteger distintos procesos, desde la parte de los Kubernetes, desde la parte de ejecución o creación de una imagen, desde la parte de protección del servidor viviendo físico, virtual o en la nube, ¿sí? Y la parte que hoy vamos a ver es la parte de Workload Security, que es la protección que está enfocada 100% para la protección en temas de servidores. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer Cloud One Security o Cloud One en la parte de Workload Security? Bueno, primero que nada, la solución nos permite poder tener dos rubros muy importantes dentro de lo que es la protección hacia servidores. En la parte de ejecución, me va a permitir yo poder proteger a nivel red con un intrusion prevention, ¿sí? Es decir, con todas las firmas conocidas de ataques a través de firmas que trabaja la misma solución de Trend Micro a través de su Global Insight Intelligence, a través de las reglas de firewall y la parte de vulnerability scanning. Una de las cosas que tiene esta solución es que me permite no solamente esperar a que salga una notificación de Microsoft y decirme qué es lo que está sucediendo a nivel vulnerabilidades. Incluso yo desde el momento en que instalo la solución, yo puedo realizar un escaneo para poder saber si hoy en día la solución o el servidor cumple o necesita algún parche que no está aún dentro del mismo. ¿Y esto qué me permite? Obviamente me permite detener cualquier ataque a nivel red, ¿sí? Y me permite poder tener un escudo contra las vulnerabilidades. Otro de los módulos que me permiten protección de los servidores ya estando en producción es la parte de System Security. Es decir, con esto yo puedo tener la parte de Application Control, es decir, la protección y quizá hasta el hardening de las aplicaciones para poder determinar cómo van a funcionar y con qué tipo de permisos. La parte de Integrity Monitor o Monitoring, que es la parte de protección y monitoreo de las carpetas críticas, y la parte de Log Inspection. Esto que me permite hacer un lockdown del sistema, es decir, poder hacer un hardening para decirle al servidor cómo debe de funcionar y qué aplicaciones deberían de funcionar con qué permisos. Adicional, me va a permitir poder tener visibilidad de lo que está sucediendo en caso de que alguno de las carpetas o al caso de alguno de las llaves de registro dentro del mismo sean críticos y de los cuales yo tenga que tener visibilidad, ya sea de los que vienen por default para la parte de protección a servidores o incluso lo que nosotros como administradores de servidores quisiéramos crear, como se los comentaba en un inicio.
quizá la parte de protección de alguna herramienta creada internamente, ¿sí? Y que nosotros queramos estar monitoreando constantemente, de que esté funcionando, que el servicio esté corriendo constantemente, de que no haya algún error, quizá en los logs que esté generando algún error de conexión, etc. Todo eso me va a permitir la parte de System Security. Y por último, y no menos importante, la parte de Malware Prevention, ¿sí? La parte de la protección a través de comportamiento, del análisis de comportamiento, la parte de la protección de anti-malware y la parte de Machine Learning. Y todo esto aunado, podemos agregar la parte de Sandbox Analysis. Un Sandbox Analysis, como bien lo conocen muchos de ustedes, es la parte de una herramienta que me permite, a través de un comportamiento extraño y de no poder justificar o determinar si es un procedimiento malo o bueno, el poder llevarlo a la caja y poder ejecutarlo, y a través de cierto comportamiento y de cierto track de la detonación de este archivo, poder determinar si es una solución buena o mala. Y esto obviamente cierra la protección, porque a través de la mayoría de vulnerabilidades de día cero o amenazas de día cero más bien, la parte de un sandbox dentro de nuestra solución es muy importante, precisamente. ¿Por qué? Porque no se conoce la herramienta, no se conoce la herramienta, no se conoce la firma como tal, quizá de un ransomware, pero sí se conoce el comportamiento. Entonces, es importante, con esta protección de la parte de Malware Prevention, yo voy a poder detener el malware y detener cualquier ataque u objetivo. Pero todo esto me lo da la herramienta al estar ya estar en producción, es decir, que este servidor ya se encuentra activo. Pero ¿qué pasa antes de poder llegar a la parte de root time? A través de una herramienta que se llama Smart Check o Deep Security Smart Check, ¿qué es lo que hago? Yo puedo estar escaneando todas mis imágenes antes de llevarlas a la parte de root time. Es decir, puedo estar revisando vulnerabilidades, puedo ver si esa imagen trae algún malware, si esa imagen no hace algún cumplimiento con PCI o con cualquiera de las normas de cumplimiento que sean necesarias para la empresa, y puedo hacer cualquier tipo de hunting para el comportamiento o algo dentro de la misma, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer, antes de poderlo poner en producción, puedo tener una herramienta que me permita, dentro de un pipeline de servidores o de creación de servidores, poder hacer una revisión antes de que pueda salir a producción. Y con esto nosotros podemos tener un panorama completo de protección a servidores. Ahora, ¿por qué es importante el contar con cada uno de estos módulos para un servidor? Bueno, por lo siguiente, normalmente una amenaza, o cuáles serían las etapas de una amenaza. Una amenaza normalmente se comporta primero, ¿cómo va a llegar al servidor? Es decir, ¿de dónde proviene o cómo podría provenir esa amenaza? Ya sea a través de la red, puede llegar a través de correo electrónico, ¿sí? O puede llegar incluso a través de USB. Normalmente la parte de USB nosotros la protegemos a través de control de dispositivos, ¿sí? La parte de red o la parte de correo, quizá en algunas ocasiones podamos tener la parte de correo si tenemos algún servidor de tipo de relay para la parte de envío de correos. También es necesario que, o más bien pudiera llegar a suceder, que la amenaza en sí ya viva dentro del equipo. Es decir, no la pude proteger quizá antes a través de la llegada de la red o del correo porque no se generaba algún comportamiento extraño, pero puede estar ya dentro del equipo, o quizá ya empezar a ejecutarse. Y al final lo que va a hacer puede hacer a través de Command and Control la parte de movimientos laterales o la parte de filtración de información. Todo esto es el camino que puede llevar una amenaza, sus tres etapas: de cómo llega, cuando ya está dentro del equipo, cuando se ejecuta y cuando empieza a sacar la información o hacer exfiltración de la información. Bueno, ¿y cómo protege o cómo es que la solución entra para cada una de estas etapas? Bueno, para la parte de la llegada, tengo la parte de el firewall, tengo la parte de intrusion prevention y tengo la parte de web reputation. Con estos tres módulos de protección, yo estoy evitando la llegada
de cualquier malware o cualquier amenaza desde fuera de mi servidor. Bueno, ¿qué sucede si en la parte de Firewall, Intrusion Prevention o Web Reputation no pudo filtrarlo? ¿Por qué? Porque quizás sea algo que todavía no conozco. Bueno, puedo hacer una protección ya estando dentro del disco a través de Machine Learning, es decir, a través de comportamiento, poder saber si es o no es una amenaza. A través de Integrity Monitoring puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a estar monitoreando todas las carpetas, todas las claves de registro, todas las carpetas importantes dentro de mi servidor que no deban de sufrir algún cambio y sin embargo lo estoy intentando hacer al estar ya dentro del disco. Puedo ver la parte de Application Control, es decir, puedo decirle qué aplicaciones va a estar ejecutándose dentro del servidor y si es algo que no está dentro del mapa que yo estoy permitiendo como como lista blanca para la parte de ejecución, lo puedo proteger, o la parte de File Reputation o Variant Protection. Todo esto yo lo puedo tener en el agente para la protección a nivel de disco. Ahora, ¿qué sucede si después de todo aún la solución o la amenaza, perdón, el archivo que ha entrado se ejecuta? Bueno, pues yo empiezo a tomar otros tipos de módulos de protección donde voy a poderlo detectar quizá a través de comportamiento, a través de un monitoreo nuevamente en la parte de integridad. Si se dan cuenta, aquí repetimos el módulo, tiene que ver con que si no lo detecté por alguna firma, la parte de lo que pueda querer intentar modificar dentro del servidor, de alguna manera lo tengo que ver, ya sea cuando llega o cuando está más bien, perdón, en el disco o cuando empieza a ejecutarse. La parte de aplicación control, lo mismo, porque al momento de que llegó, no lo detecté cuando estaba en el servidor, pero al momento de que ejecuta, ya puedo ver dentro de mi listado de aplicaciones permitidas si lo que intenta ejecutarse es o no aceptado. La protección sobre todo del tema de exploit y la protección del tema de ransomware. Hoy en día, desafortunada o afortunadamente, el tema de la protección hacia ransomware es uno de los módulos de protección más solicitados a nivel protección, no solamente de servidores, sino incluso de equipos laptop, equipos PC. Y por último, y no menos importante, es la parte de, bueno, ¿qué pasa si empiezan ya a hacer algún tipo de command and control, si quieren hacer algún movimiento lateral o si quieren hacer algún tipo de desfiltración? Bueno, pues a través de la parte de protección de IPS adicional a la parte de command and control como tal, una protección, o incluso en el comportamiento de intento descifrado, yo puedo hacer ¿cómo se llama? Una protección de la solución. Y bueno, ¿qué es lo que logro con esto? Al momento de esta parte de ejecución en el disco, yo le voy a quitar un poco de ruido si empiezo a hacer la parte de listas blancas de revisión, ¿no? Es decir, aplicaciones que ya conozco como permitidas a través de una plantilla ya conocida por mismo Trend Micro, ¿sí? Esto también nos permite tener menos fatiga al tener que estar creando listas blancas o excepciones, que esto llega a suceder mucho cuando tenemos una solución que pasamos de un equipo desktop a un equipo PC cuando lo queremos llevar a servidores. Normalmente lo primero que nos dicen es que tenemos que agregar excepciones. Entonces, con esta parte podemos quitarle un poco o quitarnos más bien un poco de trabajo para la parte de protección hacia los servidores. Bueno, hasta acá concluye la parte teórica de esta presentación, de este webinar, y lo que procede ahora es echarle un vistazo a lo que sería la consola de administración para la parte de Workload Security. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Nos quedan todavía 10 minutitos antes de pasar a la parte de la consola de administración. Muy bien. Listo. Pues entonces vamos a la consola. Denme un segundito.
Muy bien. Bueno, como pueden observar, acabo de comenzar a mostrar lo que sería la interfaz de logón de nuestra solución de Cloud One. Esta es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra consola. Algo importante que quizá me faltó mencionar en un inicio, es que la solución es 100% en la nube, ¿sí? Esto permite obviamente poder integrarlas con soluciones como AWS, como Azure, como la parte de cloud de Google, Kubernetes o cosas por el estilo. Obviamente permite mucho, al vivir ambos en la nube, permiten esa integración, ¿sale? Adicional, sí es importante mencionar que no solamente tenemos la protección a nivel nube, a nivel on-premise existe la solución de Deep Security, que también está pensada 100% a soluciones, perdón, a servidores. Hace ratito les comentaba que la parte de Cloud One es una solución que se conforma de diferentes módulos de protección. Hoy en día vamos a ver la parte de Workload Security, pero también tenemos, por ejemplo, la protección para APIs, Application Security, y para servicios sin servidores, que normalmente es cuando vive el servicio en sí. Tenemos también protección 100% para la parte de network, ¿sí? A través de la capa viviendo en el contenedor como tal. Y la parte de file storage para toda la parte de información que viva en reposo en AWS, en Azure o en alguna otra solución de almacenamiento en la nube. ¿Sale? Entonces vamos a darle clic a la parte de Workload Security. Vamos a dejar que cargue. De inicio, la misma solución me va a permitir poder administrar todas las soluciones mostradas anteriormente de Cloud One en la misma consola. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Manejarme en temas de pestañitas. Si quiero administrar Workload Security, pues si no, si quiero ver la parte de Application Security, si quiero ver la parte de Network Security, si quiero ver la parte de File Storage Security. Todo en la misma consola. Adicional, me da una gran visibilidad sobre lo que está sucediendo desde la parte de cuántos equipos tengo ya administrados, ¿sí? ¿Quién es el usuario que se está logueando? Esta parte a veces es muy importante porque en ocasiones el cliente me puede llegar a permitir, ok, necesito un tema de auditoría, necesito ver quién se está logueando a la consola, si están haciendo modificaciones. Bueno, esta parte del dashboard me permite poder saber quién se logueó, la cuenta con la cual están o la cual están intentando loguearse o logueándose, qué tipo de acceso tiene y cuándo fue la última vez que se loguearon y cuál fue la última vez previa a esa solución. Y adicional, cuántas veces este usuario se logueó. Puedo tener, por ejemplo, el histórico de la parte de detecciones a nivel anti-malware, ¿sí? Puede ser la protección. Puedo ver el histórico a nivel de qué equipos están teniendo quizá esas detecciones de la parte de malware. Puedo tener Web Reputation History, la parte precisamente de qué tipo de páginas intentaron abrir dentro del servidor que pudieran tener una mala reputación, ¿sí? Puedo ver la parte de licenciamiento, qué tantas licencias o cuántos días de licenciamiento me quedan. Obviamente esto para demo es un trial creado específicamente para este webinar, ¿sí? Puedo tener diferentes tipos de modificaciones o más bien más dashboard que me permiten tener, por ejemplo, la parte de Integrity Monitoring. Puedo tener la fecha exacta en la que pasó y qué tipo de severidad fue el cambio que intentaron ser, ¿sí? ¿Dónde fue? Bueno, tipos de razones que se hicieron. De hecho, si se dan cuenta aquí, fueron modificados atributos de la parte de Microsoft Windows, ¿sí? La parte de qué tipo de llaves fueron o intentaron ser modificadas. Aquí me va a dar la parte, por ejemplo, del License Manager. Quizá que intentaron agregar algún crack o algo por el estilo en el servidor y lo está revisando, o el conteo en cuál del tiempo de vida de ese licenciamiento. La parte de Log Inspection, ¿sí? La parte de qué es lo que intentamos ver. En este caso, si se dan cuenta, lo que está mostrando son los eventos de Windows. Era algo que yo les comentaba. En algún momento, cuando somos administradores de los servidores, tenemos que ir al Event Viewer del servidor
para poder saber qué es lo que está sucediendo y qué tipo de proceso, qué tipo de ejecución, qué comportamiento está teniendo. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que él lo que está detectando es un tema de cambios de política. Obviamente esto tiene que ver directamente con el agente de World Security, ¿sí? En la parte de protección de firewall y la parte de protección de IPS. ¿Sí? Adicional a esto, si la parte de cada uno de los widgets que tenemos aquí no se acomoda a lo que nosotros como administradores necesitamos tener de visibilidad, podemos agregar un widget adicional y con esto tener todavía mayor información para quizá esta pestaña o esta pantalla poderla tener en algún tipo de monitor para tener visibilidad y estar constantemente revisando los eventos. En la parte de computers, yo puedo crear diferentes grupos, ¿sí? Puedo crear grupos, puedo agregar computadoras, puedo agregar conexiones para que yo pueda tener una integración directa con cualquiera de los servicios, ya sea AWS, Azure o la parte de Google, ¿sí? Incluso en el tema de virtualización. Yo puedo tener aquí, todas estas las puedo hacer a través de una conexión con la cuenta de administración como tal. A través de ellas ya puedo tener visibilidad de todas las máquinas que viven dentro de cada uno de los servicios. Como les decía, yo puedo crear grupos en caso de que no quiera administrar a través de los grupos ya conocidos o de las granjas creadas dentro de cada uno de los servicios en la nube. Yo puedo crear mis propios grupos para la administración de los servidores. Una de las cosas que me gusta mucho de esta solución es que yo puedo hacer una instalación de los agentes, ya sea descargando el paquete, ¿sí? Es decir, yo puedo ir directamente a la parte de administración, la parte de software local, y puedo ver todas las versiones disponibles o soportadas donde yo puedo instalar la solución, desde la parte de un Amazon Linux, la parte de Debian, Oracle, Red Hat, Solaris, SUSE, Ubuntu, obviamente las de Microsoft para 3264 bits, nuevamente Debian por diferentes releases. Es importante también ver la parte de las versiones, ¿sí? Y todas estas yo puedo, por ejemplo, seleccionar y exportar el paquete para llevármelo a algún servidor que quizá no tenga todas las salidas permitidas o sin internet quizá, o esté en en alguna DMZ, puedo llevar el paquete e instalarlo. O inclusive yo puedo crear un script que me permite a través de PowerShell hacer la ejecución y hacer la instalación, incluyendo descarga e instalación y activación de la misma solución, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esto? Normalmente en Linux ¿cómo se dice? Es necesario, o más bien tenemos como que esa maña de hacer una validación quizá de la firma digital del paquete para poder saber si es un paquete bueno o malo o si ha sido alterado. Podemos en el mismo script decirle que lo valide. Le puedo decir qué tipo de plataforma es donde lo quiero instalar, dónde lo quiero colocar, qué tipo de política le quiero colocar. Por ejemplo, si quisiera yo colocar alguna política de Windows, de Linux, puedo crearlas y modificarlas. Le puedo decir a qué grupo lo quiero mandar, ¿sí? Si es que salgo por algún tipo de proxy, en este caso, por ejemplo, si tuviera yo algún servidor de relay o de administración que viviera dentro del data center, ¿sí? Puede ser que solamente este servidor manager tenga salida a internet o este relay tenga salida a internet y toda la información se la manden a estos servidores y estos servidores a su vez lo envíen al servidor en la nube y con eso poder tener una réplica de información, ¿sí? Puedo, por ejemplo, copiar tal cual el script y llevármelo al equipo o ponerlo en un TXT y copiarlo al equipo. Puedo guardar el archivo obviamente con una extensión PS1, que es para la parte de PowerShell, o puedo simplemente copiarlo tal cual y llevarlo directamente a abrir el PowerShell, ejecutarlo, ¿sí? Entonces, estas son de las opciones
que tiene la herramienta y que a mí en lo particular me gusta mucho porque incluso el tiempo de instalación no es mayor a los 5 minutos entre lo que la descarga y lo instala. Obviamente ahí dependemos mucho de la parte de la salida de conexión a red, pero más o menos es el promedio. Y adicional a eso, nosotros ya una vez que tenemos el equipo conectado, nosotros podemos hacer desde aquí incluso, perdón, aquí me están haciendo una pregunta. Dame un segundito. El token del script, perdón, no tiene como tal, a ver, déjame revisar acá, no tiene como tal una media, o más bien un tiempo de ejecución. Aquí. Sí, no tiene como tal un tiempo de vida como tal, ¿no? Porque tal cual no es como un token de autenticación, solamente es como la instalación, ¿sale? Lo que sí es que, por ejemplo, si en algún momento quisieras que ese archivo, ese script, perdón, no se fuera reutilizable por alguien más, tú pudieras optar, que normalmente es lo que yo hago, por la parte de que no active el paquetito, o más bien el agente, una vez que lo instale. Y esta activación, tú tienes el control de poderla hacer acá. Ya una vez que el agentito está en la consola, desde aquí tú le puedes dar una acción y decirle que lo activen. De esa manera proteges que alguien pueda utilizar el script y que lo pueda enviar a otros servidores y que estuvieran consumiendo algún tipo de licencia. No sé si con eso contesté la pregunta, Alex. Gracias a ti. ¿Sale? Una vez que nosotros tenemos ya la parte de administración, como les decía, desde aquí podemos agregar, por ejemplo, la asignación de una política. Le puedo asignar la política, puedo descargar parches de seguridad en caso de que el agente requiera una actualización. Puedo hacer rollback en caso de que el agente haya actualizado y que por alguna razón haya mal funcionado. Puedo hacer un rollback también, ¿sí? Puedo forzar a obtener los eventos. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento yo configuré, que eso es algo importante, por ejemplo, a nivel política, ¿sí? A nivel política, yo le puedo decir cuánto tiempo o cada cuánto tiempo quiero que mi agente se esté comunicando hacia la consola. Entonces, si por ejemplo, por X o Y razón yo dijera, ¿sabes qué? Mis servidores quiero que se vengan a conectar solamente cada 4 horas porque no estoy haciendo cambios constantes ni quiero la información tan a menudo, ¿sí? Yo puedo decirle que sea cada 4 horas el puro heartbeat y si en algún momento yo necesito que los logs vayan en ese momento o necesito los logs rápido, yo puedo darle un get events para forzar a que tome esa información y obviamente me la muestre rápido, ¿no? Adicional a esto, algo que también me gusta es que, por ejemplo, en algunas otras consolas tengo que ir a diferentes lugares para poder ver las políticas, ver si las tienen asignadas o algo por el estilo. Yo puedo desde aquí darle un clic, se me abre la pantallita y desde aquí yo puedo tener o visualizar todas las políticas aplicadas y puedo ver cuáles están prendidas y con esto obviamente saber qué tipo de protección tengo. En este caso, por ejemplo, yo tengo deshabilitado la parte de Web Reputation, ¿sí? Puedo ver qué política, es decir, desde aquí en algún momento, si el servidor me estuviera provocando algún error o le haya asignado una política que no debiera de haber asignado, desde aquí yo puedo rápido seleccionar, ver qué política es la que quiero seleccionar y agregarla, ¿sale? Esperamos un minuto en el heartbeat para que lo tome y tiene que hacer ese cambio en la política como tal, ¿sí? Incluso si no quisiera irme a la parte de reportes o eventos y quiero enfocarme en un servidor como tal, lo mismo, ¿sí? Puedo darle, por ejemplo, doble clic y ver la parte de eventos del sistema para ver cómo se está comportando mi servidor. Puedo ver las acciones, ¿sí? ¿Qué acciones quiero hacer diferentes? Puedo hacer la actualización de la gente, puedo enviar la política, puedo desactivarlo. Esta parte a mí me gusta mucho porque puedo desactivar un agente, ¿sí? Y luego volverlo a activar sin problema y no se pierde la licencia, ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante. Puedes llegar a hacerlo en algún momento.
¿sí? Puedes desactivar el agente sin perder los logs porque tuviste que eliminar todo el registro de la computadora. Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros como administradores de servidores nos funciona mucho porque en ocasiones nos dicen que para que podamos liberar una licencia tenemos que borrar el registro, y en ocasiones el registro implica que borre todos los logs de nuestros servidores. Okay. Listo. Entonces, bueno, algo que yo les comentaba en el inicio, por ejemplo, esta parte de Intrusion Prevention, algo que también me gusta bastante es que desde aquí yo puedo hacer un scan for recommendation. ¿Qué quiere decir? Aquí me aparecen todas las vulnerabilidades conocidas para el sistema operativo, ¿sí? Se puede decir que recomendadas, ¿vale? Yo puedo ver aquí las que están asignadas y las que no están asignadas. Entonces, yo puedo decir, a ver, quiero saber qué tipo, por ejemplo, para empezar, qué tipo de regla quiero aplicar. Puede ser de protección web, puede ser de tráfico para aplicaciones, puede ser de actividades sospechosas o puede ser de vulnerabilidades y exploit. Quiero ver adicional si están asignadas. Bueno, ¿cuáles de estas están asignadas? Seguramente no me interesa tanto saber cuáles están asignadas. Me interesa saber cuáles son las que no están asignadas para saber si alguna de esas es necesaria aplicar, ¿sí? También me interesa saber cuáles fueron escaneadas por recomendación y esas debería yo de estarlas aplicando, ¿sale? Esto es importante y algo que mencioné, si me llegaron a escuchar, que es que todo esto son parcheos virtuales. ¿Esto qué significa? Que a través de la misma tarjeta de red, yo estoy creando políticas de intrusion prevention específicas para proteger a mis servidores del tipo de amenaza o vulnerabilidad que haya surgido para el sistema o la aplicación. ¿Esto qué implica? Que no es una remediación para toda la vida. Es una solución que me permite a posteriori poder implementar el parche que es requerido por el sistema operativo, ¿sale? Es decir, de poder tenerlo todo el tiempo se puede, pero lo más recomendable es parcharlo, ¿sí? Y posteriormente, ya con tiempo, hacer la mitigación del parche a través de otra solución de envío de parches o remediación como tal. Entonces, desde aquí yo les decía, yo puedo hacer un scan for recommendation, ¿sí? Y en automático el proceso va a empezar a correr. Aquí ya empieza a ejecutarse, ¿sí? Esto lo que va a hacer es ir solamente a este servidor y en ese servidor va a empezar a hacer un análisis de vulnerabilidades que detecte y me va a decir cuáles eran adicionales a las que ya me comentó que están ejecutadas o que están aplicadas, cuáles adicionales podría yo o no implementar. Obviamente pensando en qué tipo de protección quiero hacer, a nivel aplicación, a nivel web, a nivel comportamiento, etc. En la parte, por ejemplo, de Application Control, ¿sí? Yo puedo tener aquí, por ejemplo, encendida la política, ¿sí? Para la parte de aplicaciones, yo puedo decirle que permita todo el software no conocido, ¿sí? O le puedo decir, ¿sabes qué? Todo lo que no sea conocido, bloquealo, ¿sí? Ahora, ¿a través de qué hace esto? Bueno, a través de un pequeño inventario que va a ejecutar la misma herramienta y le va a decir cuáles son las aplicaciones ya que viven en el servidor. Entonces, con esto en automático yo le puedo decir que haga un bloqueo para todo lo que no sea conocido. La parte, por ejemplo, de Integrity Monitoring, aquí también me entrega reglas donde yo no solamente tengo que ver, ok, a ver, por ejemplo, esta es para FTP. Pues me dice que es una regla que está enfocada a FTP, me dice que es una severidad tipo media, me da más detalles y me dice que lo que va a estar haciendo es monitoreando este archivo o este archivo o este directorio, que es decir, que cada vez que ejecute el FTP, ya sea con privilegios escalados, ya sean con privilegios de comportamiento normal, etc. ¿Sí? Yo le puedo decir si esa política es heredada o no, o la puedo asignar únicamente para el tipo de servidor que quiero, ¿cómo se llama? Que quiero proteger.
también le puedo agregar alertas que pueden ser heredadas o pueden ser únicamente para ese tipo de servidores. Listo. En la parte de log inspection, yo también puedo hacer, por ejemplo, hace ratito les decía la parte de logs. Estas reglas vienen predefinidas, pero yo puedo configurarlas o puedo crear una nueva. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que quiero traerme todo lo aparte de system del event log. ¿Sí? Y me dice qué quiero hacer con ella, si quiero mandar unas alertas, si no lo quiero mandar o si quiero excluirlo de las recomendaciones. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en la parte de log inspection también tengo un mecanismo de escaneo, es decir, de adicional a lo que ya conoce del sistema operativo o de lo que él cree, que la herramienta cree, perdón, que deberíamos estarlo monitoreando, ¿qué adicional más queremos poder proteger? Ok, hace un escaneo y me va a dar las recomendaciones para la regla de log inspection. Esto es bien importante. Adicional, hay otra herramienta, digo, es un tema de experiencia tal cual, pero hay otra solución, por ejemplo, que también se basa en temas de servidores, pero esta solución, a diferencia de todo lo que estamos viendo aquí, ustedes deben de crear la regla. Es decir, le tienen que decir, es decir, nos tenemos que saber desde la llave del registro, el número que debe de tener o modificar la llave de registro cuando está activo o cuando está desactivado, el ID de error que debe de mandar el servicio para saber si está activo o está desactivado. Entonces, todo esto, ¿sí?, nos lo ahorramos con la misma herramienta. Es decir, nos está dando una mayor visibilidad o mayor forma, más rapidez para protegerlo, ¿sí? Y obviamente a nosotros como administradores nos permite tener una mayor tranquilidad de lo que estamos aplicando. Muy bien, pues algo muy rápido, digo, espero les haya servido bastante la parte de la introducción o el webinar. Y ya por último, solamente para como parte final del webinar, les voy a mostrar una máquina virtual en donde tiene el agente de Trend Micro. Sí, esta parte, el agente está aquí. Le doy un doble clic para poderlo visualizar. Me aparecen todas estas opciones o todos estos políticas activas. Me está dando qué es lo que está haciendo o me está dando el historial de los componentes activos. ¿Sí? Y para rápido, ya por último más bien, una prueba rápida de detección. Algo que les mencionaba al inicio, este es el script como tal que copié y pegué directamente al servidor para poder hacer la ejecución de la instalación de la gente. Aquí se encuentra el script. Este script aquí tal cual está, ¿sí? Solo es ejecutarlo y listo. Con esto lo corremos y en automático va a ser la instalación. Normalmente, lo que nosotros hacemos, o más bien el tiempo estimado, como les decía, es de 5 minutos para la parte de la instalación, ¿sí? Y dependiendo del tiempo, que normalmente son otros 5 minutos, para una vez que nosotros instalamos el agente y después le asignamos la política. ¿Para qué? Para poder para poder encender los módulos de protección. Ahora, en este caso, por ejemplo, la parte de ICAR, bajé un archivito de test, tal cual, y aquí ya me muestra que es un malware detectado. Si nosotros tuviéramos la parte de Web Reputation activa, ni siquiera me dejaría entrar a la URL de ICAR. ¿Por qué? Porque tiene una reputación mala. En este caso, porque es una herramienta de testeo para soluciones, ¿no? Entonces, de mi parte es todo. No sé si tengan algunas preguntas. Como bien lo comentaba hace ratito mi compañero Memo, se les envió la encuesta completa para que tengan la oportunidad de llenarla y sobre todo para que nosotros tengamos retro sobre la información de lo que les pareció el webinar. De mi parte es todo. Pues ahora sí que muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, ingeniero Alex. Pues estamos a sus órdenes. Por ahí, no sé si Alex, si nos puedas compartir en el chat tu correo para que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, que también se sientan en la confianza de escribirte. Sí, claro, ya lo estoy agregando. Digo, adicional, a las personas que participaron se les va a enviar la presentación junto con la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen un excelente día y estamos a sus órdenes. Buena tarde a todos. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Gracias, Alex. Muchas gracias, Memo. Gracias a ustedes. Gracias, Alex. Gracias, Miguel.